Entonces, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Oseas capítulo 2, ¿ok? Oseas capítulo 2. Y el propósito de esta noche es hablar acerca de el amor de Dios hacia el vulnerable, el amor de Dios hacia el que no merece ser amado. Y específicamente hablar acerca de el matrimonio perfecto que Dios tiene con su gente, ¿ok? O sea, yo creo que en la actualidad el matrimonio ha sido bastante distorsionado, totalmente distorsionado, que incluso hay gente que quiere casarse solamente por la cuestión de impuestos, o a veces por una cuestión de no estar solo, de no morir solo. Pero en Oseas capítulo 2, del versículo 19 al versículo 23, vemos la figura de Dios como el esposo perfecto. Vemos la figura de Dios como el esposo que invita a su esposa a contraer nupcias con él, pero no buscando nada, es decir, no viendo nada bueno en la esposa, sino basado en el carácter del esposo. Esto es algo hermoso porque es un amor puro, ¿no es cierto? Es decir, dentro de nuestros matrimonios siempre tratamos de ser recíprocos, ¿no es cierto? O sea, yo te amo porque tú me amas, ¿ok? O sea, yo te doy algo porque tú me das algo antes. Siempre tratamos de negociar. Pero dentro del amor puro de Dios acá es interesante ver cómo el Señor va a invitar a su pueblo a casarse con Él, pero en una relación unilateral en la cual el Señor va a dar todo de sí. Y es interesante en el versículo 19 de Oseas capítulo 2, después de haber hablado, ¿se acuerdan?, acerca de el pacto que Dios ha hecho con su pueblo, que va a haber un tiempo de paz en el futuro, en el cual el pueblo de Dios, Israel y también su iglesia, van a poder vivir por 1000 años en la tierra, y ya no va a haber guerra, van a cambiar las armas por asadones, la tierra va a responder y va a dar su fruto. Vemos algo muy importante que tiene que ver con el pacto que Dios hace con su pueblo. Y vemos en el versículo 19 que después de describir las características del pacto que el Señor hará, dice en el versículo 19, ¿ok? Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhamah, y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre por esta hermosa noche. Rogamos, Señor y Dios, que pueda traer, Señor amado, de acuerdo a su voluntad, sanos y salvos de los hermanos y hermanas que están viniendo ahora acá a la iglesia. Y si no han podido venir, Padre, rogamos, Padre, que cualquier sea la situación que los ha mantenido lejos de aquí, que usted sea con ellos, Padre, que les dé sabiduría, que puedan ellos aprender de su palabra donde están, que puedan ellos confiar en usted, Señor amado. Y así también rogamos para los que estamos aquí, Señor y Dios, que veamos esto como una cita divina en la cual usted va a hablar a nuestro corazón, Señor. Y rogamos que al aprender de su carácter esta noche, Señor y Dios, podamos ser transformados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, el matrimonio perfecto, ¿no es cierto? El matrimonio perfecto que el Señor tiene con su pueblo. En el versículo 19 vemos esto, y vemos primeramente una restauración de una relación. Es interesante que en el versículo 19 y 20, algo interesante de estos versículos es que el judío ortodoxo, yo sé que Martín tiene mucho conocimiento de esto porque ha trabajado con muchos judíos, ellos recitan Oseas capítulo 2, versículo 19 y 20, mientras ellos utilizan lo que se conoce como las filacterias. No sé si ustedes los han visto alguna vez, pero lo que ellos hacen, ellos tienen una cajita, de cuero, en la cual guardan rollos con versículos bíblicos de la Torá. Y lo que hacen ellos es, tienen unas cintas de cuero, las cuales se amarran sea en el brazo izquierdo o en el brazo derecho, y se ponen acá también en la cabeza, la cajita,
representando lo que el Señor decía en Deuteronomio capítulo 11. Si ustedes van acá para que puedan entender un poco mejor, por favor. Deuteronomio capítulo 11. Y en el versículo 18. ¿Ok? Porque es muy interesante esto, porque hasta ahora lo que hacen los judíos ortodoxos es recitar estos versículos poniéndose estas filacterias en los brazos y acá también en la cabeza, representando el amor que Dios tiene por ellos como pueblo. ¿Ok? Y es interesante, miren Deuteronomio capítulo 11, ¿ok? Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. ¿Lo tienen? Muy bien, miren lo que dice acá. Por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal ¿en dónde? En vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Entonces, la idea era que ellos necesitan hacer lo que dice el versículo siguiente. Y les enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. ¿Qué son ellas? Son las palabras del Señor. Dice, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces la promesa era ¿cuál? Guarda los mandamientos y vas a tener larga vida en la tierra que el Señor te va a dar. ¿Ok? Entonces los judíos ortodoxos lo que hacen ahora, incluso si ustedes van a una casa de judíos, y yo sé que afuera en las puertas de ellos van a tener rollos de la ley colgando de sus puertas, y si ustedes buscan online y ustedes ponen el nombre filacterias, o incluso si en un aeropuerto ustedes se encuentran con un judío justo en el tiempo que él tiene que orar, ustedes van a ver que van a sacar esa cajita, van a agarrar estas cintas de cuero, van a amarrarse acá y luego van a ponerse en la cabeza representando lo que dice acá, ¿no es cierto? En Deuteronomio 11. Ahora ellos lo tomaron, no vieron a Cristo, se perdieron a Cristo, se perdieron el amor del esposo representado en Cristo. Pero aún ahora podemos ver estos vestigios de ellos que siguen esperando al Mesías. Pero ya vino. Pero es interesante que Oseas capítulo 2, regresando a Oseas capítulo 2, 19 y 20, es lo que ellos recitan cuando están orando. ¿Ok? Es decir, es tan importante estos versículos para ellos como pueblo. ¿Por qué? Porque representan el amor de Dios incondicional para un pueblo rebelde. Es decir, representan realmente la restauración de una relación que fue rota a causa del pecado del pueblo. Y la primera cosa que el Señor dice es, primeramente dice, y te desposaré, ¿con quién? Conmigo para siempre. ¿Qué significa desposar? Acá. Muy bien, desposar es la parte que nosotros conocemos como comprometerse. ¿Ok? Comprometerse, es comprometerse, ¿ok? Lo interesante era que dentro de la cultura judía, en el Antiguo Testamento, el compromiso tenía un significado pero tan real y tan verdadero, que rara vez se rompía ese compromiso. Incluso casi no se rompía. ¿Cómo sucedía este compromiso? Es que lo que sucedía es que tanto los papás, tanto del joven como de la joven, hacían un acuerdo para que ellos se comprometan entre ellos, y luego lo que hacía es el papá del novio llevaba, o el novio mismo llevaba regalos al papá de la novia, no para demostrar un pago, sino para demostrar el amor que el novio tenía por la novia, y como que de alguna manera le daban regalos al papá para que deje ir a su hija para casarse. ¿Ok? Entonces es la figura del compromiso, de lo que conocemos ahora. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿por qué el Señor utiliza la figura del compromiso para demostrar la restauración de la relación
que ellos tenían como pueblo. ¿Ok? Era porque ellos como judíos, ellos reconocían la importancia del compromiso. ¿Por qué digo esto? Porque miren lo que dice Deuteronomio capítulo 22. ¿Ok? Quiero que entendamos esto, porque mis hermanos, ahora el compromiso en nuestros tiempos, normalmente se compromete la gente para ver si funciona, y en el mundo se comprometen para incluso ya tener el acto sexual, ver si son compatibles, y si no funciona, nos abrimos del compromiso, nadie se hace daño. Pero el concepto que nos quiere dar la palabra acá no es de este compromiso como el que nosotros conocemos ahora, sino miren lo que dice Deuteronomio capítulo 22. Me avisen cuando lo tienen, por favor. Muy bien. Miren, versículo 23. ¿Lo tienen? Muy bien. Versículo 23. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, es la misma palabra, ¿ok? Desposada, comprometida con alguno. Recuerden, en la antigüedad tenía que ser virgen la mujer, ¿ok? Si no, van a haber varias instancias en las cuales incluso son apedreadas. Y miren lo que dice acá, dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno lo hallare en la ciudad, ¿ok? Y se acostare con ella. Está comprometida, ¿ok? No casada todavía, está comprometida. Y dice acá, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los casaréis. No, la ley decía que los apedreen. Dice, y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre ¿por qué? Primero porque no avisó, y segundo porque no humilló. ¿Por qué? Porque humilló a la mujer de su prójimo. Entonces romper el compromiso implicaba una humillación tanto para la mujer como para el hombre que estaba comprometido con esta mujer. Y ahora, o sea, dice acá que si le hallara en la ciudad. Ahora van a ver lo que dice, miren lo que dice, cuál es la razón por la cual se hace esto. Ven el versículo 22, perdón, el versículo 24, al final, ¿qué dice ahí? Así quitarás el mal de medio de ti. Exacto, tenía que ver con promover pecado dentro del pueblo. ¿Ok? Pero está comprometida. ¿Ok? No es que dice que ya se casaron, no fueron por toda la ceremonia que duraba una semana, 2 semanas, en la cual hacían el proceso del casamiento. Estaba desposada. Es decir, era un compromiso verdadero, era un compromiso el cual no se podía romper. Y miren lo que dice el versículo 25. Mas si un hombre hallase en el campo a la mujer desposada y la forzare a aquel hombre. Entonces el versículo 24 tiene que ver con un acuerdo mutuo entre los dos de romper el compromiso, de no importarle. El 25 tiene que ver con forzar a alguien, específicamente a la mujer que está desposada. ¿Y qué dice acá? Y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, ¿quién morirá solamente? El hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Es interesante que lo compara con quitar la vida. ¿Por qué? Porque en la cultura judía la virginidad tenía un significado bastante importante. Y esta persona, al forzarle a ella, está humillándola, manchando el compromiso que tenía y figurativamente le está quitando la vida. Porque ahora van a ver que las leyes después van a decir que el esposo o la persona que estaba desposada con esta mujer podía casarse con ella y quedarse, pero también legalmente podría decir, no, ya no es virgen. ¿Entendemos? O sea, esta parte del compromiso es algo muy importante dentro del Antiguo Testamento. Y ahora miren lo que dice, es interesante, pero habla de la seriedad que tiene el compromiso, que incluso es comparado con la vida, y simplemente tenían que pagar con su muerte si violaban este compromiso, sea el hombre o sea la mujer. O sea, esta palabra de desposado tiene un sentido
muy, pero muy fuerte de compromiso dentro de la palabra. Ahora miren lo que dice Deuteronomio capítulo 20. Esto tiene que ver con leyes para la guerra. Porque acá dicen, cuando ustedes vayan a la guerra, y va a dar las características de las personas que van a la guerra. Entonces hay varias características que dicen, ok, si tienes cosas que hacer en tu casa o si tienes que hacer cosas con tu familia, regresa a casa, ok, haz lo que tienes que hacer porque son importantes. Miren lo que dice el versículo 7. Versículo 7. ¿Y quién se ha desposado? Perdón, dice pregunta, ¿no es cierto? Dice, ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Ok, interesante. Repito la pregunta. Está acá diciendo en las leyes. ¿Quién se ha desposado, con mujer y no la ha tomado? O sea, era tan conectada la parte de comprometerse, casarse. Comprometerse, casarse. Es decir, acá la pregunta es irónica. O sea, si te comprometiste, el pueblo asumía que te tienes que casar. Entonces acá le dicen, si ese es tu caso, si estás desposado con una mujer o si la mujer está desposada contigo, ¿cuál es la respuesta? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y ¿qué? Y algún otro se case con ella. ¿Ok? Y viene lo que dice acá, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es ese hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Es decir, incluso el pueblo te tenía que decir, ok, o sea, este hombre está desposado, váyase y cásese. O sea, ¿por qué? Porque el compromiso era tan, pero tan importante. Esta palabra desposado, ok, comprometido. Es decir, trae un peso muy, pero muy grande, incluso dentro de la ley judía. Incluso miren lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Ahora viene esta parte por la cual está hablando el Señor. ¿Cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Y este capítulo es muy triste. O sea, el capítulo 28, en la segunda parte, desde el versículo 15 en adelante, son las consecuencias de la desobediencia. ¿Y cuál es una de las consecuencias de la desobediencia específicamente con el pueblo? ¿Ok? Miren lo que dice el versículo 30. De Deuteronomio capítulo 28. ¿Lo tienen? ¿Qué dice el principio? Te desposarás con una mujer. Muy bien, perfecto. Te desposarás con una mujer. O sea, específicamente está implícito que el que se desposa con esta mujer va a casarse con esta mujer. ¿No es cierto? Es parte de ser, o sea, es parte de la cultura de Israel, pero también bíblicamente era algo que se esperaba. De acuerdo a la ley, tenía que casarse. Pero dice acá que a causa del pecado del pueblo, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. ¿Ok? ¿A causa de qué? Miren lo que dice el versículo 15 del mismo capítulo. ¿Lo tienen? Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿A causa de qué? A causa de la desobediencia. Entonces la desobediencia traía o incluía el rompimiento a causa del pecado de este compromiso que hacía el hombre con la mujer dentro del pueblo de Dios, que ya se asumía que van a casarse, pero que ahora a causa de su pecado otro hombre toma esa mujer y que trae vergüenza tanto a la mujer como trae vergüenza al hombre y trae vergüenza al pueblo y trae vergüenza ¿a quién? A Dios sobre todas las cosas. Entonces lo que quiero que veamos es que, mis hermanos, cuando en Oseas capítulo 2 el Señor en el versículo 19 dice, y te desposaré conmigo para siempre.
O sea, está hablando de una restauración, de una relación, de un compromiso que de acuerdo al Antiguo Testamento daba la seguridad de que va a existir un casamiento y que este compromiso no debe romperse. Entonces, si yo soy un judío leyendo esto y yo veo que el Señor me va a desposar otra vez, o sea, el compromiso ya no existe después de que ya se casaron, ¿sí me entienden? O sea, si ya se casaron, hay divorcio, otra vez se compromete con la misma persona, ya no pueden porque ya hubo un compromiso anterior, ¿ok? Con la misma persona. Pero acá es interesante que dentro del amor de Dios por su pueblo, el Señor está dispuesto a tomar a Israel como ¿qué? Otra vez como una virgen. ¿Entienden esto? O sea, la restauración de la relación trae al pueblo de Israel, a pesar de todo el pecado que tienen consigo, que el Señor promete desposarles. Y al hablar de desposarles, de acuerdo a la ley, el Señor dice: voy a hacerte otra vez una virgen. Voy a restaurarte. Para que ya no te vean los pueblos como una prostituta, sino te voy a limpiar. ¿Ok? Te voy a limpiar. Y eso es lo hermoso del matrimonio que el Señor tiene con su pueblo. Que la mancha que existe en el pasado, el Señor la limpia. El Señor no solamente como que agarra otro lapicero y como que pone otro color, no, totalmente lo hace blanco, lo hace transparente, lo hace puro, lo trae otra vez al pueblo como una virgen en sus brazos, la cual no tiene vergüenza ni delante del pueblo, ni delante de Dios, ni delante de su prójimo, y puede venir en matrimonio y pararse en el altar y ver a su esposo otra vez como una mujer pura. ¿Ok? Y esta figura a mí me encanta. Porque miren lo que dice Jeremías 31, ¿ok? Jeremías capítulo 31. Y esto fue algo que hablamos el día domingo también. Y yo creo que vamos a hacer mucho énfasis también en lo que hablamos el domingo. Porque ¿cómo sucede esto, mis hermanos? ¿Cómo el Señor puede hacer virgen a la que en los primeros capítulos de Oseas le ha tratado como una prostituta? Porque se ha prostituido con otros pueblos. Y específicamente con Gomer se ha prostituido con otros hombres. Es decir, ¿cómo puede Oseas ver a su mujer otra vez como esa mujer pura del principio? ¿Cómo puede Dios ver otra vez a su pueblo como una virgen pura, así como al principio? Y miren lo que dice Jeremías capítulo 31. Y quiero que por favor alguien pueda leer desde el versículo 31 hasta el versículo 34. Jeremías 31 al 34. Sí, Jeremías capítulo 31, versículo 31 al versículo 34. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Amén. Hasta ahí llegamos. ¿Ok? ¿Cómo es posible que un Dios santo perdone a su pueblo que ha sido tan rebelde y que pueda traerlo al altar y le pueda decir otra vez: eres mi hermosa esposa, una virgen otra vez? No, hombre, te ha tocado. O sea, te veo y estás completa. Pero lo que quiero que vean acá es que es una restauración de una relación. No es que el Señor crea otro pueblo para sí, o que el Señor se deshace de Israel y dice: hey, ustedes no sirven, quiero otro. Y me hace recordar mucho a mí esta parte del nuevo pacto, porque cómo el Señor puede establecer una relación pura con su pueblo otra vez. Y en Jeremías 31 nos dice la clave, ¿no es cierto? Porque dice en el versículo 33:
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré. ¿En dónde? En su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y es muy parecido al lenguaje que utiliza Oseas, porque Oseas dice: hey, ustedes no eran mi pueblo y ahora me llaman ¿cómo? Ahora son mi pueblo. No eran mi pueblo, ahora son mi pueblo. No era su Dios, ahora yo soy su Dios. Ya no me llamen Baal, que significa Señor, sino llámenme ¿qué? Ishi, que significa esposo mío. Pero es por el hecho del nuevo pacto, es esta realidad de que el pueblo necesitaba ser transformado en el interior, necesitaba ser cambiado en su corazón, necesitaba un nuevo corazón. Y la ley no podía darles un nuevo corazón. Es decir, el pueblo iba a tratar y no iban a poder. ¿Por qué? Porque cada vez que trataban estaban más lejos de Dios. Entonces lo hermoso de la relación es que Dios restaura a su pueblo, no consiguiendo otro pueblo, sino con su mismo pueblo decide darles una nueva oportunidad en amor, pero no es como estos esposos que tratan de buscar otra esposa afuera, sino que va y busca a la infiel, él mismo la trae y le dice: te voy a dar un nuevo corazón para que me ames verdaderamente. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 36. ¿Ok? Ezequiel capítulo 36. Porque acá los profetas están apuntando a esto. Oseas capítulo 2 habla de algo que va a haber un compromiso que el Señor dice otra vez: voy a desposarte conmigo para siempre. ¿Cómo puede el Señor desposar a su pueblo para siempre? Es decir, ¿cómo este matrimonio puede durar para siempre? ¿Ok? Porque estamos tan acostumbrados nosotros en la actualidad a que el matrimonio dure máximo 10, 15 años. ¿Ok? Y luego se diluye. Entonces lo que quiero demostrarles acá es que miren cómo es posible esto. Miren el versículo 22 de Ezequiel capítulo 36. ¿Lo tienen? Muy bien, versículo 22. Ezequiel capítulo 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel. ¿Qué? Así ha dicho Jehová el Señor. Primeramente, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. ¿Ok? No lo hago por ustedes. Si no lo hago, ¿por qué? Dice acá: sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Entonces, mis hermanos, el amor de Dios este es tan hermoso, porque la única manera que el Señor puede realmente traer un pueblo para sí, hacer a la impura pura, a la prostituta una mujer que realmente puede otra vez decir: soy completa, o sea, soy pura delante de Dios. Es este amor puro que Dios tiene por sí mismo. Es el hecho de que Dios es un ser tan puro, que tiene un amor tan real que transforma. ¿Ok? No es como este esposo que dice: lo hago mañana y no lo hace, y lo hago pasado mañana y no lo hace, y luego le dice: haz esto y te amo, y no lo hace. Pero Dios dice: mira, no lo hago por ti, es decir, no lo hago porque tú cambies o no lo hago por quien tú eres o no. El Señor dice: yo lo hago por quien yo soy. Eso es lo que dice el Señor. Y eso es hermoso porque el amor de Él está basado en lo que Dios es, no en lo que nosotros somos. Y eso es hermoso porque si está basado en lo que nosotros somos, mis hermanos, no sé quién podría amarme. Mi esposa me ama a mí, pero yo sé que cada día le hago duro que me ame, ¿no es cierto? Porque somos seres imperfectos. Pero es hermoso esta parte en la cual, miren lo que dice el Señor en el versículo 22 al final. Dice: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y dice acá: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellos, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones, les recogeré de todas las tierras, y os traeré ¿a dónde? A vuestro país. Está hablando de traerles de nuevo a su pueblo, ¿ok? De traerles de nuevo a Israel. Pero ¿qué va a hacer ahí el Señor?
¿Cómo va a ser que el pueblo pueda ser santificado en él? ¿Cómo puede ser que el pueblo, la esposa, sea otra vez esa virgen en la cual es una mujer que ama a la persona con la cual está desposada y realmente encuentra su satisfacción en el esposo? ¿Qué dice el versículo 25? Esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Entendemos esto? O sea, yo entiendo que hay gente que dice, ven al Señor tal como eres. Sí, ven al Señor tal como eres. Pero no puedes quedarte tal como eres una vez que vengas a Cristo. Porque el amor de Él se demuestra en esto, en el hecho de que Él transforma, en el hecho de que el amor de Él es tan puro que limpia. Y la promesa de Él es, te voy a limpiar. Te voy a restaurar tu reputación. Voy a hacer que las naciones otra vez digan, ¡wow! ¡Qué linda esposa! ¡Qué dichoso el esposo de esa esposa! Porque al ver a la esposa veo simplemente esta santidad de un pueblo que ama. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con su pueblo. Entonces el Señor dice, te voy a limpiar. Te voy a dar... Y miren lo que dice el versículo 26. Os daré corazón nuevo. ¿Ok? Os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? De piedra, y os daré un corazón de carne. Qué hermoso, mis hermanos. Es un corazón nuevo. Un corazón que puede amar a Dios. Un corazón puro, un corazón que realmente dice, mira, este es mi pasado. Y tal vez la gente sabe mi pasado. Y tal vez yo tengo vergüenza de mi pasado. Y ni siquiera quiero hablar de mi pasado. Pero el Señor dice, mira, tu pasado es tu pasado. Yo te perdono. Y te doy un nuevo corazón. Y pondré en ti un nuevo corazón. Un corazón que siente. Y ya no un corazón de piedra. ¿Por qué? Porque la piedra no responde, mis hermanos. Si quieren probar, vayan y ábrenle una piedra cuando salgan de acá y no se vayan hasta que les responda. ¿Ok? Van a dormir ahí. Pero a mí me encanta esta figura de un corazón que responde al esposo. Y un corazón que responde a la palabra de Dios. Un corazón que responde a la voz. Y por eso Jesús en Juan 10 decía, yo soy el buen pastor y mis ovejas que oyen mi voz. ¿Por qué? Porque su corazón es nuevo. Porque responden al pastor, conocen a su Señor. Y por eso en Ezequiel 36 dice que el Señor les dará un nuevo corazón, en el versículo 26, que les quitará el corazón de piedra y les dará un nuevo corazón de carne. Pero esta parte del nuevo pacto, mis hermanos, va más allá de solamente un nuevo corazón, sino dice que, y pondré dentro de vosotros, versículo 27, ¿qué? Mi espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cómo el Señor puede hacer de alguien tan impuro a alguien puro? ¿Cómo puede ser que el Señor perdone tanta maldad del pueblo de Israel? O sea, ¿entienden esta parte? O sea, entendemos cómo el Señor va a desposar de nuevo a su pueblo, pero va a darles un nuevo corazón. Y no solamente eso, sino que va a poner en ellos su Espíritu Santo. ¿Para qué? Miren lo que dice el versículo 27. Y haré que andéis ¿en qué? En mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a ¿quién? A vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Qué hermoso. Entonces, mis hermanos, este desposar para siempre, un compromiso que dura para siempre. El pueblo había perdido esta noción de la verdad del compromiso. Se habían comprometido con otros dioses. Se habían prostituido con otros dioses. Y habían realmente ellos hecho de la palabra de Dios algo que ya no era verdad para ellos. Pero el Señor dice, miren, en mi misericordia yo voy a traerles nuevamente. Me voy a comprometer, ¿ok? Es decir, el esposo que fue afectado, recuerden, dentro de la ley,
judía, el esposo podría ir donde la familia de la esposa, ¿ok? Y decirle, ella no es virgen. Eso estaba dentro de la ley. Si la familia no podía probar la virginidad de la hija, ella era apedreada. Pero si ella virgen, el hombre tenía que quedarse con ella para siempre. ¿Ok? Eso decía la ley. Dentro de las imperfecciones del ser humano, el Señor está estableciendo leyes para que no podamos hacer lo que queramos. Pero es interesante que ahora, transfiriendo esta figura a la imagen de Dios, como el esposo, dentro de la corte divina somos culpables. Dentro de la corte divina se demostró que todos somos adúlteros, que todos somos fornicarios, que todos somos mentirosos, que todos somos asesinos porque hemos matado a mucha gente con nuestra mente, en nuestro pensamiento. En la corte celestial se ha demostrado que todos somos pecadores. Entonces el Señor, como el esposo, podría decir, ¿sabes qué? La muerte. Y eso es lo que pasó, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Y acá viene el nuevo pacto. Viene esa realidad de que el Señor tiene todo el derecho de simplemente decir todos para el infierno, porque son infieles. Pero en el amor de Él, en el amor que Él tiene, Él dice, no los voy a desechar, voy a traerlos de nuevo, voy a desposarlos nuevamente. Y esta figura es hermosa porque lo que sucedía es que, por ejemplo, el esposo iba y daba regalos al papá de la novia, ¿no es cierto? Pero acá en Oseas capítulo 2 lo que me encanta es que esta figura, después de que él dice voy a desposarlos, y yo creo que vamos a hablar más del nuevo pacto el día domingo, por eso no estoy ahondando ahorita acerca del nuevo pacto, pero Jeremías 31 y Ezequiel 36 son clave para entender esta parte de cómo el Señor puede hacer de un pueblo rebelde un pueblo limpio otra vez, ¿ok? Dándoles un nuevo corazón, dándoles el Espíritu Santo. Y entendemos eso, que en Cristo Jesús nosotros, al creer en Él, a tener fe en Él y arrepentir nuestros pecados, tenemos un nuevo corazón. Y el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Entonces así podemos llegar a ser aceptos en Dios, aceptos en el amado. Pero miren lo que dice el versículo 19, la segunda parte de Oseas capítulo 2, ¿ok? Oseas capítulo 2, versículo 19. Entonces, esta parte es que Dios establece una relación para siempre, un compromiso que va a durar para siempre con su esposa. Pero no solamente eso, sino que el Señor también, ¿qué? Va a dar los regalos a la esposa, ¿ok? No solamente la trae para limpiarla, sino que es como ese esposo que va donde el papá de la novia y le da regalos. Acá el Señor viene y da regalos ¿a quién? A la misma esposa. Y es esta figura hermosa en la cual el amor de Dios se ve reflejado en que no solamente voy a traer a la rebelde, no solamente voy a rescatar a la rebelde, sino que la voy a llenar de regalos. ¿Y cuáles son esos regalos? Miren el versículo 19. Y te desposaré conmigo, ¿en qué? En justicia. El primer regalo, ¿no es cierto? Miren lo que dice acá, versículo 19. Te desposaré conmigo ¿en qué? En justicia. ¿Ok? Es decir, estos regalos que trae el esposo para la esposa. Te desposaré conmigo en justicia. Te desposaré conmigo ¿en qué? En juicio. Te desposaré conmigo ¿en qué? En benignidad. Y te desposaré conmigo ¿en qué más? En misericordia. Esto es hermoso. Porque miren, Romanos capítulo 5, hablando del primer regalo, nos dice justificados somos, ¿por qué? Por la fe. Si entienden esto, el esposo viene y da el regalo y declara justo al injusto a través del sacrificio ¿de quién? Del Señor Jesús. Si entendemos este regalo hermoso, es decir, viene Cristo, paga el pecado, el justo por los injustos, y ahora los injustos reciben el regalo de justicia del Hijo, para que el esposo pueda decir, qué hermosa esposa, justificada por la sangre de mi Hijo Jesucristo. Es un regalo.
¿Entendemos esta parte? O sea, qué hermoso que es esto. O sea, el pueblo esperaba la tierra, sí, pero el pueblo necesitaba entender que necesitaba primero un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón no iba a venir sino solamente a través del dador del nuevo pacto, que es Cristo Jesús. Y al venir Cristo Jesús es hermoso como viene con los regalos. Justificación, mis hermanos. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, porque quiero que no se pierdan esto. Romanos capítulo 5. ¿Lo tenemos? Muy bien. Este hermoso regalo de la justificación. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Si ven la lógica dentro de Jeremías 31, Ezequiel 36, Oseas 2 y luego llegamos a Romanos 5. Y vemos justificados pues por la fe. Es el regalo del esposo. Justificación. Y claro, o sea, yo entiendo físicamente las esposas quieren, ¿no es cierto?, el anillo de diamantes, no todas, pero algunas, ¿no es cierto?, queremos una casa, queremos seguridad, queremos estar bien. Está bien, pero es interesante que el esposo dice, te voy a dar lo que realmente necesitas. Y para nosotros como pueblo de Dios, yo sé que necesitamos salud, sí, y oramos al Señor por salud, y oramos al Señor para que el Señor nos sane de nuestras dolencias, y oramos al Señor por una casa, por un auto. Señor, por favor, ayúdanos a tener cada día lo que necesitamos. Pero dentro del nuevo pacto lo que vemos nosotros que es más esencial y que más bien las otras cosas son añadidura, es el hecho de que lo más importante el Señor ya lo hizo, que es primeramente justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque antes éramos enemigos de Dios y a través de Cristo, a través del nuevo corazón, a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, podemos acercarnos a Dios y decir, esposo mío, Abba Padre, papá mío. O sea, podemos acercarnos y decir, Señor, esta noche te damos gracias. Y nos acercamos delante del trono de gracia para pedir misericordia. ¿Han pensado en esto? Es porque el esposo nos dio un regalo que nos permite hacer las cosas que hacemos ahora como creyentes. Pero nunca recuerden, nunca olviden, que este regalo no nos merecíamos, sino que es una muestra de la gracia del esposo. Y dice acá, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ok? Es decir, eso es lo que nos gloriamos, porque el regalo es justicia y luego la siguiente parte es juicio, ¿no es cierto? Es decir, esta parte del hecho de que en Cristo Jesús ya no somos condenados, sino si estamos en Cristo Jesús ya no hay condenación, sino ahora ¿qué? Tenemos salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. El que cree en el Hijo tiene la vida, el que no cree en el Hijo y ha sido condenado. Y mis hermanos, estos regalos que da el esposo son regalos que no podemos haberlos conseguido absolutamente de nadie más. Por eso son tan hermosos, por eso este matrimonio es más visto que el matrimonio del príncipe, ¿no es cierto? Y la princesa en Inglaterra. Yo no sé cuánta gente se conectó para ver eso, pero les encanta ver esos matrimonios de realeza y toda la belleza que hay y toda la cosa. Pero mis hermanos, acá tenemos un matrimonio único. Es decir, Oseas 2 nos demuestra un matrimonio que mucha gente se pierde. Y se pierden la bendición de los regalos del esposo. Justicia. Justificados pues por la fe. Juicio. Y esto es lo que me encanta, porque Romanos capítulo 5, en el versículo 5 dice, y la esperanza no, ¿qué? No avergüenza. ¿Por cuál razón? Porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones a través de ¿quién? Del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, versículo 6, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, mis hermanos, justicia, juicio. Luego viene esta parte de que el regalo de la benignidad y el regalo de la misericordia. ¿Ok? El regalo de la benignidad y el regalo de la misericordia. Y esta parte de la benignidad, misericordia, tiene que ver con la expresión de Dios. ¿Ok? De traer a un pueblo que está lejos cerca y de continuamente mantenerlos puros hasta que lleguen a Él. Y esto es hermoso porque eso es lo que dice el versículo 20. Y te desposaré conmigo ¿en qué? ¿Qué dice acá? En fidelidad. En fidelidad, ¿ok? Te desposaré conmigo en fidelidad. ¿Y qué más dice? Y conocerás al Señor. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los propósitos del regalo del esposo para la esposa? Conocer a su Señor. Y por eso en Jeremías 31 decía, y todos conocerán y la tierra será llena del conocimiento de Jehová. ¿Por qué? Porque el hecho de decir que estamos casados con Dios, y eso tenía que entender el pueblo. O sea, si estás casado con Dios y si recibes los regalos de Él, ¿lo has hecho para qué? Para que puedas así conocerlo. ¿Ok? Es decir, el que dice que está casado con su esposa y no lo conoce, no la conoce, mis hermanos. Ese matrimonio está, yo creo que a la vuelta de divorciarse. Porque en la práctica nosotros vemos que si no estamos dispuestos a conocer a la persona que vive con nosotros, que duerme al lado nuestro en la misma cama, mis hermanos, eso no se llama matrimonio. Pero con el Señor es esta perfección en la cual da regalos a su esposa y su esposa la conoce y lo ama. ¿A causa de qué? A causa del carácter de su Dios, a causa de lo que Él es. Y uno conoce la justificación, y uno conoce el juicio, uno conoce la benignidad, la misericordia, uno ve que su Dios es fiel y uno dice, ¿cómo puedo irme de esta casa? No puedo irme de esta casa. No puedo irme de este hogar en el cual estoy ahora. No puedo apagar el Espíritu Santo. No puedo entristecerlo. Es decir, ¿cómo no puedo disfrutar de este amor inmenso de parte de Dios? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? O sea, ¿sí me entienden esa parte del amor genuino de parte de Dios que no solamente nos trae, sino que nos da regalos? Y luego dice, deleítate en conocerme. Porque no hay otra persona más grande, más bonita, más extraordinaria que nosotros podamos conocer, sino solamente nuestro Dios. ¿Y saben cuál es esta parte? Que mientras más conocemos a Dios, más nos conocemos a nosotros, porque nos damos cuenta de quién realmente somos nosotros a la luz del estándar de Dios y su palabra, y comenzamos a cambiar y comenzamos a decir, wow, Señor, soy puro en posición, pero en práctica me falta, Señor. Y por favor, sígueme llenando de tus regalos, Señor, que tengo en Cristo Jesús, porque necesito seguir creciendo. Entonces necesitamos entender esta relación, la cual está basada en el hecho de la fidelidad de Dios. ¿Ok? Fidelidad de Dios. Mis hermanos, si algo yo sé con seguridad es que Dios no les va a fallar. ¿Ok? Eso es algo que o sea, si ustedes ven las páginas de la Escritura, 66 libros de la palabra, ninguna parte de la Escritura se dice que el Señor falló, o que el Señor mintió, o que el Señor no dio lo que prometió. Y por eso dice, mira, al casarte conmigo tú tienes un esposo fiel. ¿Ok? No como el que tienes ahora, aunque tenemos que trabajar en la relación, pero es un esposo fiel. Es un esposo fiel, es un esposo que no falla. ¿Ok? Es un esposo al cual siempre podemos ir. Y también pienso en la figura de a veces mujeres que no se casaron, o mujeres que se casaron y murieron sus esposos, o de la otra manera, de otra forma, el esposo murió, la esposa murió. Pero al final, o sea, nuestro último padre es Dios, nuestro último esposo es Dios. O sea, esa parte de reconocer que la relación con Dios debe ser la relación más importante en nuestras vidas. Porque es la relación que se formó a la luz del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y esa es la base de todas las relaciones para nuestra vida. Si esa relación está mal, mis hermanos, todas las relaciones de nuestra vida van a estar mal.
y necesitamos simplemente confiar en el esposo que es fiel. Amén. Amén. Y la siguiente semana vamos a seguir ahondando más en esta parte del versículo 21 al 23. Pero mis hermanos, quiero que confíen en esto. ¿Okay? Quiero que podamos confiar en el esposo fiel. En el esposo que el pueblo estaba acostumbrado a esposos que eran imperfectos, a esposos corruptos que eran de otras naciones, ídolos. Pero el Señor irrumpe y dice: voy a devolverte otra vez, voy a restaurar la relación que teníamos. Pero necesitas un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón vino a través de Cristo Jesús. Entonces esta noche, mis hermanos, si ustedes no conocen a Cristo Jesús, si ustedes no conocen a Dios, no se vayan de acá con esa pregunta. No se vayan acá con ese interrogante. Realmente delante del Señor pidan perdón por sus pecados, arrepiéntense y crean 100% en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre por esta hermosa noche. Le ruego a Dios que nos dé sabiduría, Padre, para realmente entender, Señor amado, la inmensa y estrecha relación que nosotros tenemos con usted, Padre. Que no la ganamos, que no fue algo que nosotros nos merecimos, pero es algo que disfrutamos, Señor. Y es tan hermoso, Padre, el disfrutar de una relación tan estrecha, tan fiel, una relación eterna con el Hacedor del universo, con el Autor de nuestra salvación y con el Señor con el cual vamos a pasar por toda la eternidad. Señor, permítanos disfrutar de esa relación acá en la tierra, Padre, reconociendo que en este mundo todos pueden ser infieles menos usted. Y rogamos, Padre, que podamos confiar en ello. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.